Buenos días, hermanos. Estamos en una situación especial hoy día. Vamos a hacer un estudio bíblico breve acerca de las parábolas. En el estudio bíblico que hicimos en el templo, terminamos viendo el tema de los milagros de Jesús. Y hoy vamos a empezar 2 clases acerca de las parábolas. Van a ser, por supuesto, mucho más breves y espero que sean de bendición para usted. Pueda buscar su Biblia, algo donde anotar, para poder estar pendiente de lo que la palabra del Señor dice. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga. Señor Jesús, en esta hora le pido, Padre Celestial, que usted bendiga este momento que estaremos escuchando el consejo de su palabra. Bendice, Señor, este tema en nuestros corazones y cada hermano o hermana que vea este video pueda ser bendecido por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuando hablamos de las parábolas de Jesús, es un tema muy importante en la Biblia. El Nuevo Testamento menciona más de 38, más de 40 parábolas en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Recordemos que el libro de Juan no tiene parábolas. Y lo primero que salta como duda es, ¿qué es una parábola? Y es una pregunta obvia. La palabra parábola viene del verbo parabolo, que quiere decir comparar o poner al lado. Entonces, eso es una parábola, es una comparación. Técnicamente podemos decir que la parábola es una narración de un suceso imaginario, del que a través de una comparación se deduce una lección moral. Entonces, es una narración de algo imaginario y que a través de la comparación se deduce una lección moral. Ese es el propósito de las parábolas. Eso es una parábola, darnos una lección moral. Por ejemplo, en la parábola de los 2 deudores, que se encuentra en Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 35, está la historia, ¿no es cierto? Es un suceso imaginario de un rey que tenía un deudor que le debía mucho dinero. Y este deudor se humilla, ¿no es cierto? Y el rey le tiene misericordia y le perdona la deuda. Luego la historia nos narra que este deudor tenía otro deudor que le debía muy poco dinero a él. Y aún así, este no le tuvo misericordia y lo metió en la cárcel hasta que le pagara. Cuando el rey se enteró de esta situación, ¿no es cierto?, castigó al primer deudor y lo obligó a pagar toda la deuda. Entonces, esta narración nos da esta comparación y podemos deducir que la enseñanza de esta parábola nos dice que ser objeto de misericordia nos obliga a ser misericordiosos. Podría ser una enseñanza de esa parábola. En los tiempos de Jesús, el uso de las parábolas era muy, pero muy frecuente. Todos los rabinos usaban parábolas. Y Jesús comenzó a enseñar con parábolas casi al final de su segundo año de ministerio terrenal. Casi al final empezó a enseñar con estas historias. Y por supuesto que se transformaron, ¿no es cierto?, en una parte fundamental en todo el resto de su ministerio terrenal. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Bueno, el propósito de las parábolas lo encontramos exactamente en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 13. Leo lo siguiente: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, el propósito de las parábolas es doble. Primero, revelar, mostrar características del reino de los cielos a las personas que reciben el mensaje de Jesús. Ese es el primer propósito, revelarnos características del reino a los que aceptamos el mensaje de Jesús. Y el segundo propósito es de ocultar estas características a las personas que rechazan el mensaje de Dios. En el tiempo de Jesús eran los fariseos. Y en el tiempo actual esto aún sigue pasando. Lamentablemente,
existen iglesias y congregaciones, ¿no es cierto?, que malinterpretan la palabra del Señor. En la actualidad, la iglesia del reino o la teología del dominionismo están malinterpretando la palabra del Señor, alejándose de la sana doctrina. Y mencionan como uno de sus puntos es que el reino de los cielos es un reino literal, en que nosotros, entre comillas, la iglesia, tenemos la misión de gobernar el mundo. Eso es malinterpretar la parábola. La iglesia no tiene ese propósito. Así que, nuevamente, lo remarcamos, el propósito principal de las parábolas no es hacer teología, es darnos una enseñanza o lección moral. Otra pregunta que surge cuando leemos las parábolas es, ¿de qué tema tratan las parábolas? ¿Qué temas tocó Jesús al hablar de las parábolas? Bueno, la Biblia menciona que los temas que las parábolas tocan son variados, pero que giran en torno a un único tema principal. Estos temas que tocan las parábolas son los siguientes: los fundamentos correctos, el perdón, Satanás, el corazón humano, la iglesia, el juicio final. Hablan de Israel, la compasión, las riquezas, la buena preparación, la humildad, las actitudes mundanas. Hablan del infierno, la mayordomía, la oración, el arrepentimiento, la salvación y, por supuesto, hablan del reino de los cielos. Hay más de 10 parábolas que nos hablan acerca de este tema. Otra pregunta que sale cuando estudiamos las parábolas es ¿cómo podemos agrupar las parábolas? Y las podemos agrupar de acuerdo a su mensaje principal, que ya lo hemos dicho, es el reino de Dios. El reino de Dios es algo pasado, es algo presente y es algo futuro. Como definición, podemos decir que el reino de Dios es todo lugar o momento donde se hace la voluntad de Dios. Cuando un cristiano vive en la voluntad de Dios, estamos viviendo en ese reino espiritual de Dios. Jesús era, en el pasado, la imagen misma del reino de Dios y hacía la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted quiera saber cómo es el reino de Dios, tiene que estudiar y mirar la persona de Jesús. Él era el reino de Dios en persona. La iglesia debe ser en la actualidad un reflejo del reino de los cielos. En la iglesia debe haber humildad, debe haber amor, debe haber dirección, la iglesia debe tener autoridad, la iglesia debe ejercer fuerza. También debe ser entonces la iglesia un reflejo del reino de Dios. Y por supuesto que en el futuro el reino de los cielos vendrá a la tierra, vendrá en un futuro. Y Dios mismo reinará junto a nosotros. Entonces podemos agruparlas para su mejor estudio en parábolas relacionadas con Jesús, en parábolas relacionadas con el reino espiritual de Dios en la actualidad, que es la iglesia, y por supuesto las relacionadas con la llegada futura del gobierno del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, ¿cuáles son las parábolas que se asocian a cada momento del reino de Dios? Cuando leamos una parábola, ¿tendrá relación con Jesús? ¿Tendrá relación con su evangelio actual o la iglesia? ¿O tendrá relación con el juicio final? Las mencionaremos y las vamos a clasificar en el próximo video. Bien, hermanos, espero que les haya gustado este video y lo puedan guardar, y nos vamos a juntar con el próximo video donde clasificaremos las parábolas. Les mando un saludo psicológico y nos vemos en el próximo video.